de Jujuy. Muy bien, ahora sí, si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer. ¿A qué vías de comunicación, Vichy? Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook, Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail, mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, perfecto. Vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo profesional. Él es doctor de Mundo Bebé también. Ustedes ya lo conocen, es cirujano infantil. Está con nosotros el doctor Marcelo Muñoz. Bienvenido, doc. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Es así, un montón, Sí, todo unas vacaciones. Un buen parate, Sí. que vino bien. Hoy vamos a hablar, yo decía en el comienzo del programa, un tema que los papás casi que ni le prestamos atención, sobre todo con nuestros hijos, pero la realidad de ustedes en los hospitales y en las clínicas privadas, en el consultorio, digamos, es distinta, los cálculos en la vesícula de los niños. Así es, es una patología, los cálculos en la vesícula es una patología que afecta a la vesícula, Ajá. justamente, que durante mucho tiempo fue predominantemente del adulto, Sí. y que últimamente se está viendo que está afectando mucho a los adolescentes y a los niños más pequeños. Bien. ¿De qué se trata? En realidad la vesícula es un reservorio que lo que hace es contener sales biliares y la bilis. La bilis para el cuerpo humano es como si fuera el detergente. Es decir, cuando nosotros consumimos cualquier tipo de grasa, el reservorio, que es la vesícula biliar, expulsa la bilis al intestino y hace que la grasa que uno ingiere se disuelva y pueda ser digerida de esta manera por el organismo. Claro. Esto favorece una buena digestión. Cuando se enferma la vesícula biliar y forma cálculos, el reservorio, al estar no solamente va a estar ocupado de bilis, sino de cálculo, lo que comúnmente la gente llama piedras en la vesícula. Sí. Como te vuelvo a repetir, era una patología casi exclusiva del adulto y ha ido aumentando con los años en los adolescentes, y esto en la mayoría de los casos es secundario al tipo de alimentación que tienen los chicos últimamente. Una mala alimentación, si le querés llamar, la comida chatarra, la ingestión de muchas grasas, el colesterol alto, hace que empiecen los chicos a temprana edad a formar cálculos en la vesícula. Claro. Y el comportamiento es prácticamente igual al del adulto. Ajá. Como vos decís, los papás es como que piensan cálculo en la vesícula es patología del adulto, Claro. de la persona grande, pero en los chicos últimamente hemos estado viendo un aumento bastante importante de esta enfermedad. Esto está entonces íntimamente relacionado con la alimentación. Está relacionado en un porcentaje con la alimentación. Ajá. Dependiendo de la edad del paciente. Generalmente los adolescentes, 12, 13, 14 años, sí, está casi directamente relacionado con la alimentación, pero hemos visto patologías biliares o vesiculares en chicos mucho más pequeños, de 7, 8, 9 años, que está relacionado en general por un error o una alteración en el metabolismo de algunas sales o de algunos pigmentos del organismo que hace que forme cálculos en la vesícula también. Bien. No tiene que ver, digamos, el sobrepeso con la mala alimentación, ¿no? Puede ser o con la cantidad de grasa que uno consume. Me imagino un niño de peso normal, un adolescente normal, pero que consume, no sé, mucho fiambre, o le agrega mucho frito a sus comidas, estos snacks que también tienen mucha grasa. Exactamente, es así. Si bien es cierto que es casi directamente proporcional y tiene mucha relación la obesidad con la mala alimentación, también existen los flacos que tienen alterado su medio interno, su colesterol alto. Vos decís, bueno, es un chico flaco, una persona flaca, seguro. No, hay flacos que vos le haces un estudio de laboratorio y ves que tiene colesterol alto y vos decís como, si es flaco. Claro, claro. Uno relaciona el paciente flaco con el paciente sano, y no siempre es así. Bien, bien. No siempre es así. ¿Y los porque cálculos se van formando por qué? Porque existen sustancias en el organismo que son sales biliares que precipitan. Precipitan quiere decir se van al fondo de la vesícula y empiezan a acumularse. Primero forman algo que nosotros llamamos el barro biliar. La bilis se vuelve más espesa y se va endureciendo y va formando las pequeñas piedras. Bien, bien. Y las piedritas, al expulsarse o al digamos, ¿cuál es el detonante que hay que decir, bueno, hay que sacar, hay que operar? Cuando vos tenés la vesícula enferma, con cálculos en la vesícula, puede ser que tengas un cálculo, o puede ser que tengas varios cálculos, o litiasis múltiple, que llamamos nosotros.
El tamaño de los cálculos también pueden variar. Puede ser un cálculo único de un tamaño moderado o pueden ser lo que nosotros conocemos como microlitiasis. Cálculos, imagínate vos como si fueran del tamaño de una lenteja. Toda una bolsa llena de piedritas de ese tamaño. ¿El problema cuál es o la patología cuál es? La persona ingiere grasa, suponete una milanesa con papa frita, la comida llega al estómago, llega al intestino. Cuando llega al intestino, el intestino inmediatamente a través de una hormona le avisa a la vesícula que hay grasa. La vesícula, como es un reservorio de bilis, es como si fuera, imagínate vos, una palta de ese tamaño y de esa forma llena de líquido adentro. Cuando llega el estímulo de la grasa, la vesícula se exprime y bota la bilis al intestino. Y eso hace que la grasa que consumimos se digiera y tengamos una mejor digestión. Si vos tenés una vesícula que además de bilis está llena de piedras, cada vez que vos comes grasa la vesícula se exprime, las piedras que hay adentro se mueven y eso produce dolor, un dolor muy agudo y muy molesto. Bien. Además de producir ese dolor, corre el riesgo de que las piedras se escapen por el conducto junto con la bilis y tapen algún conducto. Y eso trae complicaciones. Entonces vos vas a tener el paciente que empieza después de una comida rica en grasa o de una transgresión alimentaria con dolor abdominal, en aumento, a veces tipo cólico, relacionado directamente con la comida, que a veces no es la primera vez que le pasa, el papá no presta atención, así vos le haces el interrogatorio y le decís, ¿alguna vez le pasó esto? Sí. ¿Alguna vez se comió la milanesa o el pancho y le empezó a doler la panza? Sí, te dice el papá. Entonces vos, dentro de los diagnósticos diferenciales, tenés que pensar que puede tener cálculos en la vesícula y de acuerdo a la edad del paciente. Lo que se hace en esos casos es pedir un estudio complementario, que es un estudio simple como es la ecografía, y eso te informa si la vesícula tiene o no cálculos en ese momento. Una vez que vos la diagnosticás a la enfermedad, lo primero que le decís al papá es, el tratamiento de esto es quirúrgico, no hay otra. No hay otra, es quirúrgico, es sacar la vesícula y sacar los cálculos. Hasta que el paciente se decida a operar, el segundo paso importante es la dieta. Es decir, que va a tener que empezar a hacer una dieta con 0 grasa. En la medida en que el paciente ingiera grasa, va a repetir el cuadro de dolor. Ese cuadro de dolor puede ser un cuadro de dolor que se pueda tratar en forma ambulatoria o a veces un dolor tan agudo y tan invalidante que lleva al paciente a que esté internado. Claro. Se le hace tratamiento endovenoso, con antiespasmódico, con analgésico. Vos tenés pacientes que deciden tratarse quirúrgicamente en forma inmediata y hay otros pacientes que deciden esperar. A veces te dicen voy a esperar 2 o 3 meses, voy a esperar las vacaciones, hasta mientras tiene que hacer dieta. Pero con el riesgo de poder volver a repetir el mismo cuadro. No se van a diluir los cálculos solo en esto de decir, bueno, hago la dieta, espero, tomo mucha agua. No sé. Los cálculos una vez que están formados no desaparecen. No desaparece. Por eso que el tratamiento es quirúrgico y cuanto más tiempo pase, lo que pasa es que es muy difícil que al paciente pediátrico vos puedas hacer que cumpla una dieta. Claro. Vos a un adulto le decís, no tiene que comer grasa, no tiene que fritura, tiene que comer todo descremado, 0% grasa, y el adulto lo va a entender y lo va a hacer y seguramente va a poder esperar un tiempo hasta que decida operarse. Un chico es muy difícil, ¿por qué? Porque vos llevas a un chico a un cumpleaños y no le podés decir, no podés comer la papita, no podés tomar esto, no podés esto. En la casa vos solamente vas a comer comidas descremadas, nosotros no. Esto es todo un movimiento familiar con eso, hasta que se decida operar. Y es una patología que puede tener complicaciones, aparte del dolor, que es por la movilización de los cálculos, el paciente puede, además del dolor, hacer fiebre. Esto es porque la vesícula también se inflamó y se infectó, se llama colecistitis, y a veces pueden hacer pancreatitis exactamente igual que el adulto, que es una patología bastante grave y bastante severa. Bien. Una vez operado, el líquido vuelve a generarse y uno puede mantener la normalidad. Una vez que el paciente está operado y vos haces la colecistectomía, es decir, sacás la vesícula, el que fabrica las sales biliares es el hígado. La vesícula es solo un reservorio. Después de la cirugía, el paciente va a poder retomar su alimentación prácticamente normal, cuidándose. En realidad, la fabricación de las sales biliares y de la bilis es por el hígado, pero es un poco más lenta que con el reservorio que es la vesícula biliar.
La mayoría de los pacientes, cuando vos le enseñás una dieta sana, me pasó en el consultorio de que vuelven los pacientes y vos le decís, ya podés empezar a alimentarte prácticamente de a poco, como te venís alimentando. Te dicen, no, prefiero seguir cuidándome porque a algunos les agarra el gusto a la comida sana. Bueno, otros no, por supuesto, pero están desesperados por comer la papa frita. Pero hay muchos chicos que me han sorprendido diciendo, me voy a seguir cuidando porque me hizo sentir bien. Bien. Y es muy común, uno tiene que prestar atención a esto, ¿no? ¿Qué son las comidas con grasa? Pero no, si es flaquito, si yo le hago las papas fritas en la casa, le hago las milanesas en la casa, pero todo eso como que va sumando, ¿no? Más allá porque hay niños que comen solo papa frita como verdura. Y no la comen papa nada solamente frita, no comen otro tipo de verdura. En realidad, cuando vos le decís al paciente, en este caso que tiene cálculos en la vesícula, que se tiene que cuidar, lo que vos le indicás es que básicamente, como yo les digo en el consultorio, no es que van a estar a pan y agua. Pueden comer quesos descremados, leches descremadas, yogures descremados, milanesas al horno no fritas, bife a la plancha no frito. Tener cuidado de cuando coman una ensalada, no incorporarle aceite, por ahí vinagre y limón. Nada que esté relacionado con grasas y aceite pueden comer mientras están con esta patología en la vesícula. Ni aceite frío ni en cocción, digamos. No, por lo menos mientras esté con los cálculos todavía no, porque es bastante molesto para el paciente cuando empieza con los síntomas. Como te digo, es un dolor que es a veces invalidante para los chicos. ¿Y los chicos pueden decir, me duele la panza? Y señalar, digamos, porque los papás también tenemos que aprender a leer, ¿no? Sus síntomas, sus signos. Sí, ellos te pueden decir, sobre todo, como te digo, es una patología que últimamente ha estado presente en el adolescente, pacientes de 9, 10, 11, 12, 13 años que te saben referir el tipo de dolor. Vos cuando haces el interrogatorio te das cuenta que no es la primera vez que le pasa, el papá te dice ya fue medicado con algún antiespasmódico, se le pasó, ya concurrimos a una guardia hace 3 meses y le pasó lo mismo, y le dieron un calmante y se le pasó, pero anoche estuvo de cumpleaños, o hoy comimos el choripán en la casa y empezó con el dolor, y vos empezás a sospechar ya de que puede tener esta patología. Bien. Y con un estudio simple, como te digo yo, que es una ecografía, vos salís de la duda. ¿Tiene cálculo? Y le explicás. ¿No tiene cálculo? Bueno, habrá que ver cuál es la causa de su dolor abdominal. Bien. Y desde el diagnóstico hasta la cirugía, ¿cuál es el tiempo prudencial, digamos, para esperar o prepararlo? No existe un tiempo prudencial. Vos le recomendás a los papás que lo pueden hacer por ahí. A ver, no es una urgencia ni una emergencia como puede ser una apendicitis, ¿sí? Mientras el paciente se cuide, la cirugía se puede diferir, se puede programar, siempre y cuando cumpla el tema de la dieta. Ahora, en los chicos, por ahí una dieta prolongada, si bien es cierto que la dieta va a hacer que empiece a bajar de peso, no es recomendable porque el paciente pediátrico está creciendo y necesita también la grasa dentro de su dieta cotidiana, exactamente, porque bueno, está en desarrollo. Uno le recomienda, a ver, un fin de semana largo, unas vacaciones, generalmente la internación. Hoy en día, por el tipo de tratamiento con el cual se operan las vesículas, 48, 72 horas de internación en la mayoría de los casos, ¿me entendés? ¿Es una cirugía laparoscópica? Sí, la cirugía de los cálculos de la vesícula puede ser por laparoscopía o por vía convencional. Convencional es el corte, los puntos, y la laparoscopía a través de una cirugía videoasistida, que hoy en día es el gold estándar en realidad para el tratamiento de la vesícula. Prácticamente de 9 pacientes que vos operás, o de 10, mejor dicho, 9 se operan por esta técnica. Bien, y la preparación es como cualquier otra cirugía, ¿no? En un electrocardiograma. Sí, se piden electrocardiograma, una radiografía de tórax, porque vos pensás que al paciente por cirugía laparoscópica lo que hace es insuflarle gas en la cavidad abdominal para poder ver, le pedís un perfil hepático para ver cómo está en ese momento funcionando el hígado, el electrocardiograma. Un poquito más que una cirugía, digamos, menos compleja, pero básicamente es lo mismo. Bien. ¿Y puede decir que hay alguna tendencia a heredar esto, digamos? Sí, si bien es cierto que no es
a rajatabla, pero sí hay una tendencia heredofamiliar a que si el papá o la mamá tuvo cálculo, el paciente tiene tendencia a formar cálculo. Pasó en el consultorio, viene el paciente y la mamá te dice: a mí me operaron de lo mismo, o al papá lo operaron el año pasado, y bueno. Claro. Pero básicamente, claro, en realidad también tiene que ver con el tipo con los hábitos Ah. alimenticios, básicamente. En realidad no es que Claro. yo tengo cálculo y mi hijo hereda cálculo, pero si vos tenés una familia que la comida sana no es justamente la forma Claro, de vida, la de todos los claro, días. lo más probable es que si el papá y la mamá y el resto de los hermanos no tienen una comida saludable, el chico siga el mismo camino. Bien, y a prestar atención también a las galletas por ahí saladas o a las dulces que tienen mucha grasa también y que caen a veces pesadas, sí, ¿no? sí, Para los más sobre todo, chiquititos. sí, sobre todo en los chicos más chicos, la alimentación, sobre todo las galletas con chocolate. Y no es también una cirugía de varones, ¿no? No, es indistinto. En realidad, el mayor porcentaje se lo llevan las mujeres. Bien, a veces, una más. Pero básicamente puede tener tanto el varón como la mujer. Por Bien. ahí hay una prevalencia de 3-1 con respecto a 3 mujeres por cada varón que vos operás, pueden tener cálculos en la vesícula. Bien, de manera privada me decía, en el año pasado hemos operado un montón, ¿no? Sí, en ¿Ha realidad crecido mucho esto? hubo un aumento bastante importante de la patología biliar en pediatría. Te doy, qué sé yo, un ejemplo. En el hospital de niños donde yo estoy, llegamos a operar a veces entre 3 y 5 o 6 pacientes por mes de cálculos en la vesícula. Vos, si esto lo sumás en lo que es el año, a veces entre 25 y 30 pacientes por año. Y en los sanatorios, en las clínicas también, en este último mes, operó 4 o 5 pacientes, cosa que antes vos decías cálculo en la vesícula en un paciente pediátrico, Claro. y te miraban como diciendo, No existe. no es tan común, pero Claro. hoy en día sí. Sí, Bien. en los últimos 10, 15 días operamos 3 chicos en la clínica. Bien, bien, a prestar mucha atención entonces los papás y a no minimizar los síntomas de los niños. ¿Pueden también como síntoma tener vómitos? ¿O Sí, no? pueden tener vómitos. Ajá. Fundamentalmente tienen dolor abdominal, un estado nauseoso, vómitos de características, vómitos biliosos que se llama el papá, y sobre todo el antecedente de que el dolor no es la primera vez, de que hay antecedente de una traición alimentaria. No necesariamente tiene que tener fiebre, a veces Claro. solamente dolor y vómito. La fiebre aparece cuando además hay un proceso infeccioso en la vesícula y se llama una colecistitis. Ujú. ¿Y ahí cuál sería la operación? ¿Es la misma operación pero con más urgencia o cómo es? Mira, el tratamiento de la colecistitis, en realidad cuando está la vesícula inflamada, mucho tiempo había una pequeña diferencia entre el tratamiento del adulto con respecto al pediátrico. En la patología del adulto, en la colecistitis, el cirujano general en sí trata de operar inmediatamente. Bien. En realidad por una cuestión de técnica quirúrgica un poco más simple, o sea, mucho más fácil sacarla cuando está inflamada. En pediatría, mucho tiempo se trató lo que nosotros decimos de llamar enfriar el cuadro. Está con el ataque agudo, le hacemos la medicación antibiótica, esperamos que baje la inflamación y recién se operaban los pacientes. Bien. Hoy en día, en realidad, operarla en agudo o esperar que el paciente, la patología baje y mejore el cuadro clínico, en realidad no nos cambia mucho. Es lo mismo. Sí, sí. Es muy raro que nosotros en pediatría tengamos que operar una vesícula de urgencia. Claro. Salvo cuando, como te vuelvo a repetir, los cálculos se movilizan y a veces algún cálculo se enclava o tapa el conducto por donde sale la bilis, y eso hace que el paciente cambie. El paciente, aparte de tener Bien. dolor, de tener fiebre, se pone amarillo, ¿entendés? Entonces vos te das cuenta que ya es otra cosa. Ya es otra situación. Sí, es otra y ahí situación. se No es extrae común, la pero puede vesícula y pasar. además Se extrae la vesícula, muchas veces lo que nosotros llamamos instrumentar la vía biliar, buscas por donde está conectada la vesícula, tratás de retirar los cálculos, a veces se tiene que dejar un drenaje porque no siempre se pueden sacar todos los cálculos, esperar que elimine los cálculos, o a veces tenés que llamar al endoscopista para que haga una endoscopia y saque el cálculo de otra forma. Por eso te digo, un poco más complejo. No es lo común, pero sí puede pasar. Bien. Puede pasar. Y puede pasar como antes en los adultos que expulsaban los cálculos, si habían quedado por ahí por vía... Sí, si quedan impactados, o sea, los cálculos en la vía biliar,
puede pasar, no es lo común. Nosotros tratamos de resolverlo preferentemente con porque el es sumamente endoscopista. doloroso, decían, Sí, ¿no? Sí, porque aparte es una situación engorrosa. El paciente se opera, se va con un drenaje que a veces lo tiene 20, 25 días, tenés que repetirle un estudio contrastado, ver cómo está, ver si siguen los cálculos o no, llamar al endoscopista, es mucho más engorroso para sobre todo porque es un paciente pediátrico. ¿Entendés? Claro. Claro. Es así. Y a diferencia, hay una patología también del apéndice que dice que se explota. Sí. ¿Puede ser? Sí. Corríjame, doc, por ¿Vos me favor. decís si la vesícula se puede romper? Claro, si puede pasar lo mismo con la vesícula en esto. No, para mira, la yo tranquilidad de los papás, lo digamos. que veo lo que llevo viendo de patologías de la vía biliar no es común, te diría que no es lo mismo la patología del adulto que la del pediátrico. Bien. Generalmente son tejidos menos inflamados, un hígado de mejor calidad, no llega a pasar eso. Pero sí llega a pasar lo que te digo, que el cálculo ocluya Claro. la desembocadura de la vesícula y provoca el mismo cuadro que provoca en el paciente adulto. Bien, bien, perfecto. ¿Lo pueden encontrar? En la calle Alvear, 1250, de martes a viernes a la tarde, a partir de las 4:30. Bueno, muchísimas Así es. gracias por estar en No, Mundo por Bebé. favor. Lo vamos a seguir molestando, vamos Sí. a poner este tema también en la revista, porque es un tema a prestarle atención también, ¿no? Exactamente. Actualizarnos los papás también con esto. Exactamente. Un placer, Doc. Muchas gracias. Gracias a vos, Valle. Muy bien, Vichy.